Bueno, muy buenos días nuevamente, gracias por estar conectados. Les doy la bienvenida otra vez a la presentación del primer mapa de calidad intrínseca de la soja argentina, proteína, aceite y aminoácidos. Es nuestro último charla online del ciclo 2024, así que ya en breve informaremos cuáles son las planificadas para el año próximo. Y les voy a presentar a los tres disertantes que van a comentar eh, este trabajo y este proyecto que se ha desarrollado recientemente. Primero Rodolfo Rossi. Bueno, ustedes lo conocen mucho, es nuestro presidente, es ingeniero agrónomo, se graduó en la Universidad de Buenos Aires, está especializado en genética y actualmente es consultor internacional en mejoramiento genético y estrategia. Luego de Rodolfo va a seguir Karina Celaya. Karina es ingeniera en sistemas de información, realizó una maestría en manejo y conservación de recursos naturales y está realizando el doctorado en modelos de simulación. Karina trabaja en INTA Balcarce y está enfocada en herramientas de geometría y tecnologías 4.0 para el agro. Y por último, la presentamos a Cecilia Coroni, que es doctora en ingeniería, mención química, magíster en ingeniería de calidad, ingeniería en tecnología de alimentos. Desde 2012 es investigadora en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en el INTA, con sede en Oliveros, eh, y tiene experiencia laboral en I+D, de industrialización de soja y legumbres, principalmente en evaluación y caracterización de calidad de granos y oleaginosas, y desarrollo de productos proteicos plant-based. Bueno, son nuestros tres disertantes del día de hoy. Ustedes en su pantalla tienen seguramente un botón que dice preguntas y respuestas o PIR. Allí pueden realizar todas las preguntas que deseen, que las vamos a formular al finalizar de las tres presentaciones. Rodolfo, te dejo entonces. Bienvenidos y gracias por conectarse a este evento, el webinar, el cuarto webinar que tenemos este año en la cadena de soja, pero bueno, nos toca hoy hablar de un tema que es muy importante dentro de la cadena de soja, importante para el país también, porque se trata del principal producto de exportación que tiene la Argentina, como es la harina de soja básicamente, sumado también a todo el complejo industrial que genera aceite, biodiesel, etc. Bueno, hay muchos antecedentes respecto a este tema. En la cadena lo hemos venido trabajando desde hace 20 años, con reuniones específicas para tratarlo desde todo punto de vista y de todos los factores que influyen. También las entidades, como el caso del INTA, actividad, y también entidades privadas, han trabajado fuertemente. Hay mucha información que coincide, mucha información también que a veces se opone en algunos temas, no solo local, sino internacional. Así que bueno, básicamente hoy nos vamos a concentrar en esto, en este proyecto que al final de mis palabras voy a explicar un poco más. En primer lugar, dentro de los antecedentes importantes que tiene el tema de la calidad intrínseca de la soja, es el tema de la proteína y el aceite, donde evidentemente existe una influencia por el factor genético muy importante, que en función de los distintos trabajos que se han hecho es superior al 50%, y un tema de influencia ambiental, una influencia ambiental no solamente, digamos, durante todo el ciclo, sino fundamentalmente en el periodo de llenado. Históricamente, y por información que está disponible, hubo una disponibilidad de una variabilidad genética respecto a estos caracteres en la Argentina en cuanto a genética, pero bueno, poco se ha manifestado a nivel comercial. Eh, Esto se debe fundamentalmente a que en lo que es el mejoramiento genético, que es un tema muy amplio desde todo punto de vista, más aún hoy con todos los avances en las nuevas tecnologías de breeding, la genómica, etcétera, cosa a la que no nos vamos a referir en este evento. Siempre se ha dado énfasis al rendimiento, a la resistencia a enfermedades y a la incorporación de caracteres novedosos. eh, Históricamente, y existe una correlación negativa entre la proteína y el aceite, lo que requiere, bueno, romper esta relación para poder tener productos mejores de calidad pareja.
Y bueno, concretamente, una ausencia de incentivo económico, que no es solamente en la Argentina, existe en la mayoría de los países productores, en la que se paga fundamentalmente por el rinde y no por la calidad. Tomando datos de 100 años, quiero marcar algo así muy evidente, ¿no? El mejoramiento genético, y esto se ha dado en Estados Unidos, por el autor Brian Deers de la Universidad de Illinois. En los últimos 100 años se ve claramente el aumento, digamos, del rendimiento en función de el lanzamiento de las nuevas variedades, ¿no? Un cambio impresionante en el potencial de rendimiento, prácticamente que es más que duplicado, y lo que se ve una caída concomitantemente en lo que es la proteína. Y por el otro lado, si hablamos de la proteína producida por hectárea, un factor que es muy importante, que tiene que ver con la seguridad alimentaria y muchos de los temas que hoy se están manejando en el mundo, se ha incrementado también la producción de la proteína de soja por hectárea del 100%. Las variedades modernas, como vemos, tienen menos proteína, hay una correlación negativa, la proteína del aceite que ya vamos a ver, es positiva en gran parte entre lo que es el aceite y el rinde. Hay que diferenciar las correlaciones genotípicas con las interacciones, que son muy fuertes también con el ambiente. Es clara el nivel de nitrógeno en cuanto a la producción de proteína de parte del grano de soja, y fundamental la fijación simbiótica, que sea eficiente y que esté. Y bueno, también está claro que el nivel no es permanente o estable dentro de las variedades en todas las situaciones. Lo que sí es permanente es la relación entre las variedades en función de los distintos ambientes. Acá vemos un clásico, diría yo, que es la evolución del porcentaje de la proteína y el aceite de soja en los relevamientos que hace INTA Marco Juárez, básicamente en la región núcleo. Acá se ve la caída que ha habido en los últimos 25 años, viendo la tendencia en lo que es la proteína en las líneas azules, y también bueno, el aceite, que no corresponde de la misma manera, pero bueno, hay un pequeño incremento que se ve en todos estos últimos años, en los últimos 25 años. Después bueno, del desastre que hemos tenido de todo punto de vista, climático básicamente, que afectó mucho la producción de soja y otros cultivos en el año 18, que ha habido un pico de mínima, por un deterioro muy grande que se produjo en el grano por prácticamente 40 o más días que demora la cosecha. Bueno, vemos que hay un repunte muy interesante en los últimos años, y bueno, ya tenemos el dato del último año provisto, como decía, por el equipo que genera tanto valor como es el de la estación de Marcos Juárez. Cuando analizamos la red nacional, tomamos un año en particular, justo tomamos este año que acabo de describir. Lo que se ve claramente cuando vemos la zona norte, la zona pampeana y la zona sur, y vemos uno de los grupos más frecuentes que hay en los ensayos, como el grupo 4 largo, se ve una caída muy interesante, ¿no? Prácticamente de 5 puntos entre lo que es la zona norte, tomando una cantidad de ensayos determinado respecto de la zona sur, ¿no? Básicamente lo que es el centro sur de la provincia de Buenos Aires y parte de La Pampa. Y lo que es muy interesante es ver también dentro de lo que es cada una de las zonas la dispersión que hay, ¿no? Tenemos diferencias entre la variedad que más rinde y la variedad que menos rinde, de 2,6 en el norte, de 2,8 en la zona pampeana y de 2 puntos en lo que es la zona sur, ¿no? O sea que hay una dispersión interesante de posibilidades de tener variedades, más allá, digamos, del rendimiento de cada una, de que, bueno, tenemos una oferta que puede de alguna manera marcar un cierto interés con determinada variedad en algún tipo de situación. Y bueno, el promedio general de todos los grupos en la zona pampeana nos dio ese año 36,40, y en el sur 33,85, una diferencia también de 2,5 puntos, que es muy interesante, lo que marca una diferencia obviamente en lo que es la latitud, ¿no? Entre los factores ambientales, la temperatura es fundamental, es un efecto muy importante básicamente en lo que es el aceite, también en la proteína, donde, bueno, temperaturas más frescas tienen mermas en el porcentaje proteico, teniendo ciertas temperaturas óptimas arriba de los 25 a los 29 grados. El estrés hídrico evidentemente produce menos rendimiento, y bueno, este rendimiento menor generalmente marca
mejor nivel de proteína, pero bueno, se ha visto en muchos trabajos que la disponibilidad de agua que tenga un cultivo de soja tiene mucho que ver con porcentajes importantes de proteína por su acción directa o indirecta respecto al rendimiento y al porcentaje de proteína y aceite. La latitud, como decíamos recién, se reconoce obviamente que a menor latitud, tanto el nivel de aceite como el de proteína tienen de ser superior respecto a los observados, básicamente en mayores latitudes. Esto se ve claramente, vamos a ver algunos mapas en el norte de Argentina respecto al resto. También sucede en Brasil y al revés, obviamente, en el hemisferio norte, en el sur de Estados Unidos y en China. La longitud, con o sin relación con la altura, explica en algunas regiones diferencias también en el valor proteico. La luminosidad es muy importante en el periodo de llenado, también no solamente en lo que es proteína aceite, sino también en lo que hoy vamos a ver como novedad en el tema de la calidad intrínseca en cuanto a los aminoácidos. Y repito un poco lo de la disponibilidad hídrica, ¿no? El investigador Pípolo de Embrapa de hace muchos años, con muchos trabajos, explicó bueno, que la disponibilidad hídrica, incluso en Brasil, explica mejor que la temperatura las variaciones en el tenor proteico de soja. Y obviamente volvemos al tema de la disponibilidad de nitrógeno, básicamente relacionado positivamente con el contenido de proteína, el mayor contenido de nitrógeno. La relación de los factores de manejo son muchos, obviamente la fecha de siembra está muy establecido, que a medida que atrasamos la fecha de siembra, bueno, el grupo de madurez generalmente se ve una tendencia que los grupos más largos tenemos mejor nivel proteico respecto de los más cortos. También a medida que se atrasa la fecha de siembra, se encontró relaciones positivas en el porcentaje de proteína y relaciones negativas con el aceite. En cuanto a los grupos de madurez, lo acabo de decir, el tema de baja fertilidad obviamente incide fundamentalmente, es uno de los temas más críticos que se han estudiado y debemos estudiar al respecto, y también que hay una estrategia de tipo dilución, ¿no? Si bien el nitrógeno hasta determinada cantidad de quintales puede satisfacer un nivel de proteico interesante, llega un momento en que bueno, el rendimiento diluye de alguna manera este efecto. Lo que es importante considerar este tema, que cuando tenemos problemas de baja proteína en el grano de soja, obviamente esto se traslada a todo lo que es el crash en la industria, y la tendencia de disminución del contenido proteico impacta económicamente en la calidad y en la calidad de la harina y de la industria, ¿no? Tenemos descuentos comerciales, pérdidas por mayor secado y descascarado, vendemos menos agua, como algunos traders dicen, la disminución de la capacidad de molienda, las pérdidas que se producen en los procesos de carga, bueno, etcétera. Y bueno, después todos los temas que están relacionados con un manejo de planta que requiere mucha más energía, entre otras cosas, y genera más polución, etcétera, por más trabajo para poder lograr una harina que por lo menos llegue a lo que es nuestro estándar, 46,5% de la harina. Ya a partir de ahí se llamaría Profat, cuando en otros lugares ya es el 47% lo que discrimina una soja de alto Profat y de bajo. Bueno, vamos a ir a ver qué es lo que pasa en el caso de Estados Unidos. Fíjense, hacia la izquierda tenemos 7 años de promedio y los valores de proteína se ven en este cuadro, que van de menor a mayor a medida que nos vamos a lo que es las Dakotas, Minnesota, el norte de Iowa, etcétera, entre el año 2006 y 2012, bueno, los menores valores se dan de una manera relacionada con lo que es la latitud, la zona más central o alrededor de la zona central, que quizá tenga menor rendimiento que el típico Corn Belt, bueno, valores mayores de proteína, pero bueno, fíjense, en el año 2013 al 2019, Estados Unidos también ha tenido una caída muy interesante en lo que hace al nivel de proteína de sus hojas. O sea, sigue esa misma tendencia norte-sur o hacia también la zona de menor rendimiento, como puede ser la que circunda el Corn Belt, pero es claramente que Estados Unidos está sufriendo también, hasta hace unos años, esta caída en el nivel de proteína. Cuando nos vamos al caso de Brasil, si nos fijamos en el mapa que está en la parte central, vemos que tenemos zonas azules de bajo nivel proteico, muy parecida a la Argentina, en todo lo que es la zona sur, Río Grande do Sur, básicamente, algunas regiones de Paraná. Pero bueno, Mato Grosso es donde mejor se posiciona, obviamente, la zona Bahía y la zona de Tocantins, pero en las zonas de lo que es el central, vemos que se alternan
tanto zonas de alta proteína como de baja proteína. O sea, Brasil no es uniforme claramente. Y fíjense también acá saqué estos dos recuadros de diarios importantes del Brasil, donde, bueno, por ejemplo, uno dice China pretende exigir que la soja tenga mejor calidad en Brasil, o que el tenor de proteína de la soja brasilera los coloca a un riesgo de que los productores tengan precios bajos. O sea que el problema no es solamente de la Argentina, si bien estamos, como vamos a ver, en una posición inferior, el problema es mundial. Acá tenemos unos cuadros de una tesis muy reciente del año 2024, donde se ve claramente cómo a medida que aumenta la proteína a nivel de productor, este trabajo que se hizo y relaciona con la proteína, que hay una caída muy importante de proteína, prácticamente de 5 o 6 puntos, a nivel que nos vamos arriba de los 40 quintales. Lo que se ve también que de acuerdo al año del release de los materiales, o sea que a medida que tenemos variedades más nuevas, también tenemos una caída en Brasil con tema proteína. También se ve un importante incremento de rendimiento, ¿no? En pocos años, estamos hablando en 15 años, que se pasó de un promedio general de lo que sería 30 quintales a más de 36 quintales. Y por el otro lado, bueno, vemos que, como decíamos antes también, hay un incremento en la producción de proteína de soja por hectárea. En el caso de China es donde se ve mucho más claramente este trabajo realizado durante varios años. Limita claramente la zona central-sur de China con alta proteína, y vemos el caso del aceite. Bueno, por supuesto al revés. Tenemos una zona muy al norte, toda la zona gran productora de soja, que es la zona noreste de soja y de maíz también, donde están los criaderos de chanchos más importantes en número, en cantidad, etcétera. Se ve bueno, que tenemos una zona que podríamos decir de aceite y una zona importante de proteína. Es de los mapas que vemos a nivel internacional más claros respecto al tema norte-sur, ¿no? Acá me voy a referir rápidamente a un trabajo que se hizo, un gran metaanálisis que se hizo sobre las harinas de soja, se hizo en España, tomando muestras de básicamente la Argentina, de Brasil, de Estados Unidos y de la India. Y lo que, bueno, quiero mostrar acá es a qué nivel se llegó, básicamente, en lo que es proteína cruda, que sería la proteína que hay en el grano de soja, donde se ve claramente un Brasil con el 47%, son miles de muestras, Estados Unidos en un 46,4%, y prácticamente un punto abajo se encuentra la Argentina. Lo que quiero destacar también es la variabilidad, ¿no?, que se ve más hacia la derecha, que tiene en cada uno de los países. Fíjense que uno puede encontrar proteínas en la harina de 42% en cualquiera de los tres países. O sea, la más baja prácticamente es igual, pero bueno, en la máxima obviamente el mismo nivel que desciende de lo que es Brasil, Estados Unidos y Argentina, con el menor valor. Después hay este trabajo que es muy interesante, lo pueden consultar, analiza no solamente el factor de la proteína, sino todos los temas con los azúcares, distintos que tiene, la fibra, etcétera. Sobre esa base, lo que nosotros planeamos básicamente, que ahora lo vamos a ver, es que, y por la información previa que tenemos, es que cómo se mide el valor de una soja en cuanto a sus harinas, ¿no? Por ejemplo, las proteínas difieren en su valor nutritivo debido a varios factores, como el contenido de aminoácidos que son esenciales, que todos conocemos, y los no esenciales, y también la digestibilidad de los mismos. En el caso particular de soja se caracteriza por ser ricas en aminoácidos esenciales, como la lisina, la trionina, isoleucina, leucina, fenilalanina y valina, y sin embargo son deficientes en metionina y cisteína, cosa que vamos a ver significativamente, que si bien los cereales no aportan mucho de esto, la soja contribuye enormemente a estos aminoácidos. Y una herramienta útil para evaluar la composición aminoácida de la soja, lo que hay que analizar es lo que se llama los key aminoácidos, que después se va a referir, nos vamos a referir a este valor que hace referencia a los aminoácidos más importantes, como son la metionina, treonina, cisteína, el triptofano y la lisina. Básicamente, entonces, lo que se ha hecho históricamente, se ha valorado primeramente una medida indirecta, o sea, cuánta proteína tiene la soja, cuando en realidad, en función del uso que se va a tener, fundamentalmente para forraje o para los alimentos, y en función del tipo de animal también, es analizar los aminoácidos. Fundamentalmente lo que se ha hecho
se sobreestima el total de aminoácidos, cuál es la verdadera proteína en los niveles altos de proteína, y que no aporta directamente el valor de calidad. Básicamente, en muchos de los papers que se han analizado, hay una relación inversa entre la proteína cruda y la proporción de los aminoácidos esenciales más críticos, como recién mencionamos. Con lo cual esto ya lo vamos a ver más adelante, tiene algún tipo de interés en este trabajo que acabamos de concluir. Y una mayor concentración de proteínas conduce a una menor dilución de los aminoácidos esenciales como una referencia en varios de los papers que hay en este momento a disposición, tanto locales como internacionales. Bueno, son los aminoácidos esenciales, los aminoácidos no esenciales, básicamente los que tienen que ver con los que son aromáticos, los que son más ácidos, los azufrados, etcétera. Bueno, esto queda obviamente para que lo analicemos más tarde. Bueno, finalmente, ¿cuál es el proyecto, digamos, que se estableció dentro de la cadena de soja? Básicamente con la gran colaboración del INTA, trabajando codo a codo, y también con el aporte del lado de la industria, del lado de Ciara y de la Cámara Exportadora. Básicamente se hizo una etapa 1, que es un muestreo a nivel exportación. Lo que hicimos fue ponernos de acuerdo con toda la industria y poder, de acuerdo a su nivel de exportación, muestrear básicamente qué es lo que llegaba al puerto, qué salía, qué se cargaba en un barco. Ese trabajo se hizo y se terminó ya hace un par de años. Es un trabajo que sirvió más que nada para hacer una comparación entre las distintas plantas, entre las distintas empresas, ver con qué calidad Argentina estaba, digamos, presentándose frente al mundo, de qué manera tener información también que no constaba anteriormente y que era pública, digamos, por lo menos dentro del sector, para que cada planta también o cada empresa pueda tener una mejora continua en lo que es la producción. Mucha de esta información, hoy se va a presentar muy poco, pero es una información confidencial. Ese fue el acuerdo con las empresas, pero realmente los resultados han sido realmente muy buenos, respecto a cómo estamos parados y muy, muy cercanos a lo que era la información también internacional. A lo que hace la etapa 2, básicamente es a lo que nos vamos a referir hoy, es básicamente el trabajo que hizo el INTA con sus agencias de extensión, que se hizo en función del área de siembra, como se va a explicar en toda la parte metodológica. Y esta etapa 2 básicamente era un muestreo a nivel productor que se hizo durante 3 años, y hoy vamos a presentar el resultado de los dos primeros años. Y básicamente es la primera vez que a nivel productor se hace esto, que nos va a permitir un poco un sueño que teníamos de generar los primeros mapas, digamos, a nivel país en lo que hace a la calidad de la soja y a la calidad intrínseca también de la proteína de soja. Y la etapa 3, que la estamos por comenzar, es en función de los resultados de la etapa 1 y de la etapa 2, generar proyectos de investigación. Ya el INTA ha determinado, por ejemplo, y lo ha puesto prioritario el proyecto para continuarlo a través de los años, pero bueno, a través de investigación, tanto del sector público como del sector privado, básicamente también trabajando con la Rexo, con ProSoja, con ASA, etcétera, y todo, ya le digo, todos los investigadores de la actividad pública y privada, de poder generar 4 o 5 temas que tengan que ver con darnos respuesta o soluciones a hacer una mejora continua de esto que hoy vamos a presentar. Así que muchas gracias. Bueno, buen día a todos. Gracias, gracias por estar esta mañana conectados, escuchándonos. A continuación les vamos a mostrar, bueno, todo lo que hicimos, que fue un trabajo muy grande, en el que participamos todo un grupo interdisciplinario, más allá de todas las agencias de extensión que han colaborado con juntar muestras. Inicialmente les quiero contar qué es lo que se hizo, porque teníamos toda esta información de todos estos metaanálisis, de toda la bibliografía, pero no sabíamos fehacientemente qué era lo que estaba ocurriendo en Argentina. Entonces, bueno, se arrancó haciendo un estudio, un análisis de cuál era la superficie sembrada de soja, considerando partidos y departamentos, y bueno, cuál era el área de soja sembrada, tanto de primera como de segunda, y en función de eso, por una cierta proporcionalidad, para mantener la proporcionalidad, ir pidiendo muestras a las distintas regiones. ¿Cómo hicimos esto? Gracias a la herramienta que tiene INTA de extensión, en el cual todas las agencias de extensión que pertenecen, digamos, al área productiva de soja,
se les pidió que junten una cierta cantidad de muestras manteniendo esa proporcionalidad. Previo a eso, ¿qué se hizo? Con un grupo de especialistas con criterios agronómicos, se definieron 8 zonas diferentes para poder evaluar todas estas muestras que se juntaron. Esas 8 zonas fueron Núcleo, Buenos Aires Sur, Córdoba Norte, Córdoba Sudoeste, Entre Ríos, Santa Fe Centro, NEA y NOA. Bueno, del segundo relevamiento, que es el que vamos a presentar hoy, tenemos el primer mapa que está a la izquierda, donde se muestran todos los departamentos y partidos donde se realiza soja. En el segundo es la soja de primera, perdón. En el segundo la soja de segunda. En el tercer mapa el total de soja. Y en el cuarto mapa, que es el que está hacia la derecha, todos los puntos, las muestras, los puntos donde recibimos las muestras. Entonces ahí se puede ver cuáles fueron aquellas, la mayor cantidad de muestras que recibimos, que son de la zona de sudoeste de Santa Fe, sudeste de Córdoba y noreste de Buenos Aires. Luego de eso, ¿qué se hizo? Bueno, el total de muestras, se sumaron las muestras de los 2 relevamientos, sumando un total de 1.445 muestras que fueron analizadas también. Esas muestras se recibieron en distintos laboratorios, en el laboratorio de Marco Juárez, en Oliveros, y este año también se sumó Paraná, con Leticia Mir, Eugenia Quialbo, Maricel Gallardo y yo. Hicimos los análisis por tecnología de NIR. La muestra que se envió fue entre 1 kilo y 1,5 kilos, que bueno, eso nos permitió, digamos, tener una cantidad de muestra significativa y representativa. Y además de eso, lo que recibimos fueron planillas donde preguntamos diferentes cosas, diferentes datos interesantes para poder hacer un análisis de todo de todo el manejo previo que había tenido a fin de tener una trazabilidad y un conocimiento más amplio de cada una de las muestras. Bueno, como ven acá, se hicieron después diferentes caracterizaciones. Por un lado estuvo la caracterización cualitativa, donde se analizaron todos esos datos que tienen que ver principalmente con los cultivares y los manejos que recibieron. La caracterización cuantitativa, saber cuánta proteína, cuánto aceite y cuánto de cada uno de los aminoácidos. Luego todo eso se hizo un análisis estadístico y un análisis geoestadístico que va a presentar Karina. Previo a ello, le quiero mostrar cuáles son los equipos que se usaron. Por un lado tenemos el NIR, que es de espectrofotometría infrarroja. Lo importante de esto es hacer esta aclaración, que los datos que nos tira el NIR son, primero usamos una curva que está calibrada por INTA para soja argentina, que eso es interesante, y están en base tal cual, que después fueron todos corregidos a base seca a fin de que puedan ser comparables. Y por otro lado, en los laboratorios de GreenLab se hicieron las determinaciones de los perfiles de aminoácidos con la tecnología de UPLC masa a masa, y estos datos después se corrigieron en porcentaje de proteína. Esto es importante aclararlo porque cuando se hace el análisis con la bibliografía puede haber diferentes criterios. Ahora sí los dejo con Karina. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, uno de los planteos que nos hicimos cuando comenzamos este proyecto era generar un mapa, y era el por qué vamos a generar un mapa. Tiene diferentes aspectos. Por ejemplo, uno puede tener una visualización geoespacial. Nosotros queríamos identificar, y es nuestro objetivo, poder identificar regiones dentro de la Argentina, identificar patrones, ver cómo se están moviendo la proteína, los aceites, los aminoácidos. Con esto también se puede generar políticas agrarias y monitorear los cambios, aparte de generar educación y ayudar a los productores a concientizar sobre la calidad de la proteína en las hojas. Siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar un mapa? El siguiente. Nosotros tenemos en la imagen de la izquierda vemos cómo sería la toma de datos puntuales en algunos lotes de productores. Y nosotros lo queremos llevar al mapa del que está a la derecha, que es continuo, con toda la información. Entonces,
Para ello, siguiente, queremos ver cómo se va a interpolar. Y hay diferentes métodos de interpolación. Tenemos, entre los más utilizados está el de distancia inversa y el Kriging. El de distancia inversa es útil para cierto tipo de datos donde la cercanía geográfica es más relevante que la variabilidad espacial. Y después el Kriging se divide en ordinario, universal y simple, en donde el Kriging, la diferencia del Kriging con el de distancia es que el método de distancia inversa pondera la distancia, mientras que el Kriging pondera la variabilidad espacial, utilizando un semivariograma. El ordinario es más preciso, pero requiere un buen análisis del variograma. El simple también, como se dice, no considera tendencias, pero puede generar menor precisión. Y el universal son para aquellos datos que tienen alguna tendencia marcada. Siguiente. Entonces nosotros, cuando en este estudio lo que hicimos fue decir, bueno, analizar cómo era la estructura de estos datos y cómo respondían estos datos que íbamos a tener en estos 4 modelos, que uno necesita la parte continua, donde no puede haber saltos bruscos, los otros tienen que estar normalmente distribuidos. Siguiente. Y para verificar la exactitud del modelo, porque todos estos son modelos, implementamos, bueno, estos 4 métodos, 5 métodos estadísticos: la media, el error estándar, la media estandarizada, el error estándar promedio y la exactitud del modelo. ¿Qué hicimos? Reservamos de las más de 1000 muestras que tuvimos, primero hemos reservado un sector, el 30%, para hacer la validación cruzada y también poder tener un sexto parámetro estadístico, que eso lo vamos a analizar cuando tengamos ya la información. Bueno, ahora siguiendo con los resultados, bueno, vamos a mostrarles qué es lo que vimos a lo largo de al comparar estas 2 campañas. Por un lado vemos, gracias a los mapas que pudo hacer Cari, cuál fue la densidad de datos que tuvimos. En el primer año estuvimos medio sobre la fecha y tuvimos una menor cantidad de datos, una menor densidad de datos que estuvieron principalmente en la zona, digamos, de Santa Fe y de Córdoba. No obstante, en el segundo año lo organizamos mejor, hicimos un pedido más extensivo y se llegó a cubrir prácticamente todo el área productiva de soja. ¿Cuáles fueron, dentro de la caracterización cualitativa de los datos que tuvimos, qué es lo que vimos? Que el mayor porcentaje de las muestras provenían de la zona núcleo y de Córdoba sudoeste. Dentro de esos datos pudimos ver que de todos los cultivares que se relevaron, la mayor parte, ahora lo vamos a ver con mayor detenimiento, fueron grupo 4 medio, grupo 5 corto y grupo 6, con una antigüedad media de cultivares del orden de los 6 años. Esto significa que estamos 6 años atrasados en cuanto a genética. Por otro lado, del total de datos, solo el 41% declaró haber realizado fertilización. Hay una parte, un 20% no declaró nada, o sea que no sabemos. Lo mismo con las muestras que habían recibido inoculaciones. El 66% sí fueron inoculadas. En este slide podemos ver la distribución que tuvieron los distintos grupos de madurez. Están divididos en total, primera y segunda, pero bueno, dada el volumen de las de primera, general y de primera son bastante parecidos, y se ve que hay prácticamente un 30% que corresponden a los grupos cortos medios, un 16% a los grupos 5 cortos
y un 20% con grupo 6. Bueno, respecto a la caracterización de la soja, de la caracterización cuantitativa es lo que les explicaba antes. Se hizo el análisis, tenemos el porcentaje de materia seca, y lo que nos interesa saber es de la soja cuánto tenemos de proteína, cuánto tenemos de aceite y cuánto tenemos de Profat. El Profat sería la sumatoria de los dos. Y por otro lado, lo que nos interesa es conocer del total de aminoácidos aquellos llamados key aminoácidos, que como dijo anteriormente Rodolfo, son los que tienen mayor injerencia e interés para la industria. Bueno, acá vemos que al comparar ambos relevamientos, cómo fue la distribución, digamos, de las zonas, cómo se fueron comportando a lo largo de los 2 años. ¿Qué podemos decir? Que la media general, acá hay un bonus track y está el tercer año, el relevamiento, que es el único dato que tenemos del total. O sea, estas son las medias nacionales, que pasamos del primer relevamiento 36,6 a 35,6 y este año tenemos un 34,5. Y al comparar un año con otro, vemos en la tabla que está a la derecha cómo se comportaron esas zonas. Vemos que la única que repitió su valor, digamos, su posición, fue el NOA, con un mayor nivel de proteínas. Fue la única que se destacó. Después vemos un subgrupo que lo conforman Santa Fe Centro, Entre Ríos y Zona Núcleo, que las tres están juntitas con distinto orden, pero están por debajo, y el resto se mantuvo siempre en el centro. Este coeficiente de Kendall nos estaría diciendo cuál es la concordancia que existe entre un año y el siguiente. Al analizar las distribuciones de densidades de kernel, manteniendo el mismo orden de zonas, podemos ver cómo varió su valor medio con sus distribuciones de un año a otro. Y vemos que justamente NOA se mantuvo los 2 años con un comportamiento bimodal. Lo mismo para el aceite. Al analizar el aceite vemos que medianamente pasamos de un 23% a 22,3% a 25,5% este año y vemos cuál es el comportamiento. Aquí también se repite la zona que tuvo el menor valor, que fue Buenos Aires Sur, y el NEA que estuvo en el centro. No obstante, Zona Núcleo y Santa Fe Centro siempre son las que lideran el mayor contenido de aceite. Lo mismo, al evaluar las distribuciones de densidad de kernel, vemos cómo fue variando, cuáles fueron las medias y las distribuciones. Uy, perdón, me pasé. Y bueno, vamos a seguir con el Profat. Del Profat que vimos, que también disminuyó el segundo año y en este caso aumentó en el tercer año, y que las dos posiciones que mantuvieron, las dos zonas que mantuvieron su posición fueron Buenos Aires Sur y Entre Ríos con los valores más bajos. Algo interesante a destacar es que en el caso del segundo relevamiento vemos que NOA y Núcleo tuvieron valores de Profat bastante parecidos, 58,7 y 58,6. No obstante, es interesante mostrar cómo varió la composición. En el caso de NOA, teniendo una mayor proporción de proteínas y una menor proporción de aceites, y por el contrario, en zona núcleo, se logra tener un buen nivel de Profat, pero en este caso la tendencia es tener un mayor contenido de aceite. Bueno, lo mismo vemos la distribución. En este caso, al evaluar las distribuciones, vemos que el coeficiente más bajo era para Profat y fue el que más varió de un año a otro. Tal como se nombró al inicio, que hay una correlación negativa entre la proteína y el aceite, lo confirmamos con este trabajo. Vemos en el primer gráfico de la izquierda, en el gráfico superior de la izquierda, vemos el análisis, digamos, del comportamiento del total de las muestras, que fueron 1.445 muestras, y se ve que hay una correlación negativa. A mayor contenido de proteína, menor contenido de aceite. En el de abajo vemos, no se ve muy bien porque está muy clarito el verde, pero hay una diferencia entre las muestras que son de primera y las muestras que son de segunda. Y después nos interesaba mostrar cuáles eran las regresiones por zona. Lo que vemos es que hay un ajuste diferente
dependiendo de las zonas. Esto significa que hay un comportamiento diferente por zona. Ahora pasamos a evaluar los key aminoácidos, que estos son el global, digamos, el número global de esos 5 aminoácidos por separado. En este caso están presentados por porcentaje. Al comparar un relevamiento con el otro, lo que vemos es que aumentó sustancialmente el contenido de key aminoácidos, ese porcentaje de key aminoácidos para las zonas de Santa Fe Centro, Entre Ríos, Núcleo, Buenos Aires Sur y NEA. Y por el contrario, disminuyó para NOA y Córdoba Norte. La única que se mantuvo bastante estable fue Córdoba Sudoeste, lo cual nos estaría indicando un comportamiento particular. Al analizar, bueno, cada una de estos aminoácidos, lo que pudimos observar fue que aumentó sustancialmente en el caso de la cisteína, metionina y triptófano, y disminuyó la lisina. La treonina mantuvo su valor medio, no obstante el comportamiento que tuvo varió demasiado. La lisina, como les decía antes, disminuyó, excepto para NOA y Buenos Aires Sur, donde fue levemente superior. La metionina sí tuvo un aumento del 4% de un año respecto al otro, excepto para la zona NOA y sudeste. La cisteína aumentó notoriamente para todas las zonas, excepto NOA. El triptófano también aumentó la media nacional respecto del año anterior y se destacaron con un contenido superior en NOA y Buenos Aires Sur. Acá estamos viendo ya las tendencias. Y en el caso de la treonina se mantuvo, pero disminuyó notoriamente en NOA y aumentó notoriamente en Santa Fe Centro y NEA. Bueno, en este caso lo que nos interesa mostrar es cuál es la distribución que vimos de un año a otro en la composición de esos key aminoácidos, cómo fueron variando. Y acá está lo que les mostraba, que excepto para NOA, la mayoría disminuyó el contenido de lisina, el contenido de metionina fue sustancial en la mayoría, el aumento, lo mismo con el de treonina. Sí. El de treonina, que si bien se mantuvo la media nacional, el comportamiento que tuvo varió bastante. Bueno, ¿qué nos interesa saber de todos estos resultados que tuvimos? ¿Qué nos interesaba saber, no? ¿Cuáles eran los datos bibliográficos que había y qué se estaba diciendo de la Argentina en la bibliografía internacional? Y acá vimos lo que uno de ellos los nombró Rodolfo previamente, que fue el trabajo de Báñez, en el cual el porcentaje de qué aminoácidos estaba presentado para Argentina en un 14,3%, por debajo de Estados Unidos, pero por encima de Brasil. En otro que encontramos de García Revolar, vimos esos mismos valores que se mantenían, y en uno nuevo, que lo encontramos este año, indica que para la Argentina el porcentaje de qué aminoácidos fue de 14,85%, vemos que para Brasil fue de 14,22%, Paraguay 14,36% y Bolivia 14,21%. Esto estaría indicando que Argentina, a pesar de tener un contenido de proteínas inferior a estos otros países, su porcentaje de qué aminoácidos es superior. Lo mismo al comparar aminoácido por aminoácido, vemos cuáles fueron los valores medios y cuáles fueron los que obtuvimos nosotros. Particularmente en este año vemos que, bueno, la lisina sí disminuyó, pero que existe una compensación sustancial del resto de los aminoácidos que hace que no solo se mantenga ese porcentaje de key aminoácidos, sino que sea todavía superior. Y ahora sí los voy a dejar con Cari, que les va a contar, les va a mostrar cuáles fueron los resultados de los mapas que obtuvimos. Bueno, lo primero como les comentaba, lo primero que hicimos fue validar este modelo, y entre los resultados que obtuvimos, el modelo Kriging ordinario, exponencial y simple, nos daba una mejor precisión para uno y otro año. Acá estamos observando la proteína, en donde los valores más claritos son de 34,45, comienza 34,43 en adelante. Los niveles de proteína en las regiones, en los departamentos o partidos que han enviado información. Por eso van a ver
sitios sin información porque no habían datos para validarlo. Igual en el primer año teníamos datos de Salta y de Córdoba y Santa Fe, sur de Córdoba y Santa Fe, y nos faltaba toda la región del medio, por eso también quedó vacío. Y como acá se aprecia, en el segundo año vemos un incremento de la proteína en todo lo que es el centro oeste de Córdoba y por supuesto las regiones del NOA. Siguiente. Este análisis lo seguimos realizando igual para aceites, en donde, bueno, en inversa se ve la mayor concentración en lo que es la zona del sur, de la zona núcleo, sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires y oeste de Córdoba, en donde se llegó a tener unos casi 26 porcentaje de aceite del poroto de la soja. Siguiente. Y acá vemos la acumulación, donde nos permite ya diferenciar mejor zonas. Esto es la suma de lo que fueron los dos años. Entonces, ahí sí se observa cómo la proteína tiene un alto contenido proteico, aquellos porotos de soja que se encuentran en la zona de Córdoba, oeste de Córdoba, el norte, obviamente el norte de la Argentina, y la zona central de sudeste de Buenos Aires. Inverso es el aceite, en donde la zona núcleo es la región donde mayor concentración de aceite en poroto de soja encontramos. Como estuvo hablando Cecilia, son contrapuestos estos dos valores. ¿Sí? ¿Y cómo varió de un año a otro porcentaje de proteínas? Por un lado, vemos en los valores rojos y amarillos las variaciones negativas, o sea, lo que mermó de un año a otro. En el segundo año tuvimos en estas regiones donde están los rojos y los amarillos, los rojos son las mayores variaciones negativas, mientras que los verdes son las variaciones positivas. Son estas regiones, acá en el norte de Santa Fe, por ejemplo, donde se produjo mayor concentración de proteína de un año a otro, que es en un porcentaje, en 1,18 más o menos. Y esto es de aceite, el mapa que estamos viendo a la derecha es el aceite, en donde también se ven los colores verdes, donde mayor el balance positivo tuvieron, y los rojos son donde mayor balance negativo tuvieron. La diferencia entre la proteína y el aceite de un año a otro es como que el aceite estuvo balanceado porque tuvimos valores entre -3 y 3, o sea, hubo un balanceo entre sectores que tuvieron menor cantidad de aceite que otros. Y en el caso de la proteína no, hubo bastante, como se observa en el mapa, hubo muchas zonas con decremento del porcentaje de proteína en el poroto de la soja. Siguiente. Este es el PROFAT, que nos muestra la diferencia entre un año y otro. Bueno, el PROFAT es la suma de la proteína y del aceite, en donde se puede observar también una disminución. En la siguiente la vamos a observar mejor. Sí. Ahí, acá en el mapa de la izquierda vemos las diferencias que, como se observa, tuvo mucha menor valor de PROFAT, especialmente en la zona de Entre Ríos,
y los únicos valores positivos de Profat fueron en la zona oeste de Córdoba y Santa Fe. Y si analizamos la acumulada, si analizamos la acumulada, que el mapa verde, donde se nota en lo que es la botita de Santa Fe la mayor concentración de Profat en la región pampeana, y por supuesto el norte de Argentina también tiene una buena representación de Profat. Hemos analizado también un poco las lisinas, los aminoácidos. Aquí quiero aclarar que hemos tenido, si bien las precisiones en para los otros tres parámetros, para el aceite, la proteína y el Profat, tuvimos una muy buena representación entre el 70 y el 80% de fiabilidad en la verificación cruzada. En este caso de los aminoácidos, como son datos eh, muy, no son continuos, no son normales, no están, no está siendo posible modelarlos muy bien con estos métodos de interpolación, pero queríamos mostrarle más o menos cómo se visualiza a un contexto global la distribución de estos datos. La lisina, por ejemplo, tenemos en el sector de Santa Fe también la mayor concentración, con valores aproximados de 8,3% de lisina, mientras que eso fue para el primer año. Pero en el segundo año es como muy constante, unos valores eh, de, de 5% de lisina a nivel regional, con algunos puntos especiales de altos y bajos, pero no se aprecia, no es posible sacar una regionalización o una identificación de parámetros geográficos de acá. Y siguiente. Bueno, esta era la diferencia de un año a otro. En el mapa de la izquierda vemos también en rojo los menores valores, que fueron de 2,73% de reducción, y los verdes, que en el norte de noroeste de la provincia de Buenos Aires, donde se incrementó, pero en un 1% el valor de lisina. Y en el cuadro de la par vemos la acumulación de lisina, que es justamente en la zona de Santa Fe, sur de Santa Fe, donde mayor concentración se da. No está, una cosa que quería aclarar, no está toda la zona porque no se hizo el estudio para toda la región, por los costos que significa. Siguiente. Y este es el key aminoácidos, en donde acá sí, por ejemplo, se observa en el primer mapa una zonificación, una mayor uso, mayor valor de los key en la zona de Santa Fe, mientras que en el segundo mapa, para el segundo año, vemos en la zona del sudeste, del sur de Buenos Aires, también un mayor valor de aminoácidos, al igual que el norte de Santa Fe. Siguiente. Y bueno, y esta es la comparación, igual de un año a otro, como varió los key aminoácidos en general, en el en el centro de la provincia de Santa Fe, donde disminuyó, pero en 1,35, que es poco comparado con lo que vemos a la par en los valores de los key aminoácidos, que justamente el sur de Santa Fe tiene la mayor cantidad, que es un 30%. Mientras que las otras regiones decrementan. Bueno, ahora para concluir les vamos a presentar las conclusiones, pero que ya fuimos viendo a medida que fue avanzando la presentación, y bueno, que es importante
recalcar de todo esto? Primero que se han identificado regiones que tienen contenidos diferenciales de proteína y de aceite en el grano de la soja y que corresponden tanto a efectos longitudinales como latitudinales. Y que evidentemente también existe una interacción entre los factores que definen los resultados de la calidad de la soja. Esto es todo lo que se propone en la etapa 3, continuar estudiando con profundidad. Por otro lado, ¿qué vimos? Que la campaña, la segunda campaña, el segundo relevamiento, que fue el 21-22, mostró una disminución del 1% del contenido de proteína, un 0,7% de aceite y consecuentemente, bueno, del Profat. En el caso de NOA se vuelve a imponer como la zona con el valor medio de proteína más alto, y como vieron, o sea, también tiene particularidades con los aminoácidos, entonces es una zona a estudiar con profundidad como caso también aislado. En el caso de Buenos Aires Sur, se repitió un valor más bajo de aceite, también tiene esta particularidad. Y por otro lado vemos que los valores medios más altos de Profat los presentaron las zonas de NOA y núcleo. Sin embargo, que esta proporcionalidad es inversa. En cuanto a los aminoácidos, es importante recalcar lo que dijo Karina anteriormente, que no se encontró una tendencia clara para generar un patrón geográfico con los valores de aminoácido. Es por ello que, o sea, se recomienda continuar estudiando, relevando año a año para ver si podemos encontrar estos patrones. Por otro lado, que el nivel de Ki aminoácidos fue muy superior respecto del primer relevamiento y de la bibliografía. 6 zonas de las evaluadas presentaron un valor que es superior al valor medio nacional. Por otro lado, vimos que en el caso de la lisina disminuyó, excepto para NOA y Buenos Aires Sur. De los aminoácidos azufrados y triptófano vimos que presentaron valores medios nacionales que son notoriamente superiores a la primer campaña, lo cual estaría indicando una compensación de esta disminución de lisina para mantener esos Ki aminoácidos en un valor que, digamos, que sea interesante para la comercialización. Y por último, que la treonina se mantuvo, pero que tuvo una distribución diferente. Finalmente, bueno, tenemos como sugerencia decir que, bueno, que dada la importancia de la composición aminoácidica y que no se ha encontrado una tendencia regional, se recomienda analizar en caso que, bueno, que entre dentro de contratos de exportación. Por último, bueno, quería agradecer a todo el grupo que participa. Bueno, de Axoja, Rodolfo Rose, Ángela Orlando, Ángela que con todo el análisis de aminoácidos está siempre ahí al pie del cañón, y bueno, a INTA, a la red de calidad que se creó a partir de este trabajo, y a todos los integrantes que bueno, hay de las distintas experimentales, nombrar especialmente a Leti Mir, Eugenia Quialvo, Belén Conde, Diego Santos, Maricel Gallardo, Karina Celaya, Juan Martín Enrico, Luciana Mañano, bueno, y yo que estamos en el grupo, digamos, que hacemos todo este análisis, pero todo esto no sería posible si no fuese por el aporte que hacen todas las agencias de extensión, y hacerles un particular agradecimiento a todos, por no solo la recolección de las muestras, sino por el interés, digamos, que tienen y el compromiso en todos los datos que mandan y en estar siempre pendientes. Así que bueno, de nuestra parte, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres por la presentación, súper interesante, y hemos recibido algunas preguntas que les voy a pasar a compartir. Se las voy a leer. La primera dice: observo que no están considerados los partidos de 25 de mayo y Saladillo, donde se siembra mucha soja. ¿Hay posibilidades de incluirlos en el estudio que se llevan a cabo? No sé quién de ustedes quiere responder. Yo, Celi, bueno, estos 2 relevamientos que se hicieron el primero y el segundo año, que fueron en 2020-2021 y 2021-2022, se hicieron, digamos, los pedidos, particularmente dentro de INTA se canalizaron a través de los directores y de las agencias de extensión, y bueno, algunas zonas
no participaron, se hizo el pedido, no llegó, pero sí este tercer relevamiento, que ya está la herramienta de la red, tenemos zonas, en el tercer relevamiento sí está incluido 25 de mayo con aproximadamente 18 o 20 muestras. Así, pero si quieren mandar, siempre son bienvenidas. Sí, y también aclarar de que si no lo ven en el mapa, no significa que no hayan mandado las muestras, sino que por ahí mandaron muestras, pero no eran la cantidad suficiente como para hacer el análisis. Ok, perfecto. Gracias, chicas. Paso a la próxima. ¿Qué características climáticas y de manejo creen que tienen mayor impacto en la variación de proteína y aceite entre las diferentes regiones? Condiciones climáticas son fundamentales en el periodo de llenado, básicamente, ¿no? O sea, todo el periodo de R2 a R6, donde ahí tanto la luminosidad como la temperatura tiene que ver con cada uno de los componentes. En general tenemos un aumento del PROFAT, porque la proteína es el valor fundamental cuando hay temperaturas medias, medias a altas, porque la proteína básicamente reacciona negativamente cuando hay temperaturas más bajas, de 20 grados, 22 grados. En el caso del aceite es más positiva la tendencia, desde el punto de vista climático. Eso permite estudiar muchas veces estas diferencias que se ven a nivel longitudinal por un tema de altura. En Brasil es muy claro, ¿no? Las zonas que son más altas, las zonas que son más bajas, generalmente marcan esa diferencia. Lo mismo se puede observar en algunas regiones del norte, pero en general nosotros no sembramos en la Argentina soja en altura. Ok, perfecto. Gracias, Rodolfo. Consultan si la presentación va a estar publicada y sí, en unos días la vamos a enviar a todos los participantes y quienes se inscribieron para esta charla y además comentarles que nuestras charlas quedan grabadas en el canal de YouTube completo, entonces la van a poder ver mañana. Ahora sigo con la siguiente pregunta. Bien, perfecto, gracias. ¿Cada muestra de cuántos kilogramos correspondía y cuántas muestras deberían ser lo más representativo a la producción nacional total? Lo que hicimos fue para cubrir el área, para que Karina pueda hacer los mapas, tomar como mínimo 5 muestras por departamento o partido, que estén geoespacialmente lo más distantes posible, de modo que se pueda, como Cari mostró, que hace los mapas, que se pueda cubrir toda esa superficie. Y lo que hacemos es necesitamos menos, en realidad necesitamos alrededor de 200, 300 gramos, pero se pide un poco más para que sea más representativo y la muestra sea más homogénea, ¿no? Por eso mismo. Ah, y quería sumar a esto que va a estar saliendo el informe completo, que son alrededor de 40 páginas, en esta semana, está en edición, pero va a estar también disponible en el repositorio de INTA. Ok, gracias, Ceci. La próxima, hay varias, ¿eh? La próxima. ¿Hay algún estudio de qué variedades presentan mayor contenido de aceite? Sí, básicamente la información más importante que cuenta el país es la Red Nacional de Cultivares, la REXO. Todos los años se analiza toda la REXO para estos temas de aceite y de proteína, y se hacen estudios también cuando permanecen las variedades más de un año en cuanto a la estabilidad de ese valor. O sea, esa es una fuente muy importante. Yo mostré un cuadro donde hay incluso diferencias de 3 y a veces 4 puntos entre la variedad de mayor o menor, que evidentemente es de interés correlacionar también eso con el rendimiento, ¿no? Que generalmente hay una tendencia que las variedades que más rinden tienen menos proteína, no siempre es así, con lo cual cualquiera que inicie algún tipo de trabajo al respecto puede consultar esa información que es muy vasta y es histórica. Bueno, gracias. Para el cálculo, ¿siempre se debe considerar la proteína de base cruda o base tal cual o deberíamos usar para el cálculo la proteína base seca? Y yo soy partidaria de la base seca porque nos permite, digamos, nos permite comparar o poner una base, si uno quiere comparar con un paper, por ejemplo, con una bibliografía internacional, generalmente lo que hace es llevar a la misma base para que sean comparables los datos. En lo personal, estas son discusiones que tuvimos varias veces. Considero desde mi punto de vista que lo ideal es llevarlo a base seca, porque sería lo más neutral a la hora de hacer un análisis. Pero siempre que se tenga claro cuál es la base y que toda la comparación se haga con la misma base, se puede tomar cualquiera. Ok, gracias. La próxima. ¿Crees que Argentina
podría promocionar su mejor calidad de perfil de aminoácidos versus otros países exportadores de Sudamérica? Sí, totalmente. O sea, lo que tenemos que empezar a pensar de ahora en adelante es cuál va a ser la estrategia de marketing de las harinas y cómo se va a medir la calidad de las harinas y de la soja de la Argentina. O sea, lo que estuvimos viendo fue que hasta el día de hoy se hace por un contenido de proteínas y que hay que cumplir mínimo. Lo que está sucediendo es que para cumplir con esos parámetros, digamos, de proteínas, se están aplicando muchísimos procesos térmicos que hacen que tanto la proteína como los aminoácidos dejen de estar tan disponibles o tan digeribles. Entonces, cuando uno tiene una dieta animal, los nutricionistas lo que hacen es armar sus dietas en función de cuánta lisina, por ejemplo, o metionina, disponible hay, y ese es el parámetro crítico para poder generar estas dietas. Entonces, no tendría demasiado sentido llegar a un contenido mínimo de proteínas en pos de aplicar un montón de procesamientos que implican un montón de energía, gastos, etcétera, y destruyendo, por así decirlo, ese aminoácido. En lo personal, considero que sería interesante empezar a hacer estos planteos de cómo queremos que llegue, digamos, ese aminoácido a la dieta de los animales. Considero que disponible es lo ideal y que para eso, cuando hacemos este análisis de proporción de proteínas, también vemos que se aumenta el contenido de proteína y lo que están aumentando son los no key aminoácidos. Entonces, en proporción, Argentina tiene un contenido de proteína más bajo, pero con una proporción de key aminoácidos que es muy superior a la de nuestros países vecinos. Acoto un comentario. La pregunta viene bien porque esto se está usando a nivel de marketing. Fundamentalmente, Estados Unidos es el que utiliza estos valores, que promueve y que fondea los equipos para analizar, ¿no?, las harinas de distintos lugares provenientes del mundo y bueno, se está usando como marketing en ese tema. No solamente le pasa a la soja, o sea, le pasa también a nuestro maíz. Muchas veces vemos datos de lugares recónditos del mundo de si este valor o tal valor, ¿no? Así que bueno, tenemos que despertarnos un poco y creo que este trabajo es fundamental para tomar alguna posición y esa es un poco la idea de las que motivaron un poco todo este estudio. Tengo algunas preguntas más. Dice, tema GMO. ¿Hay mucha significancia con los tipos de soja RRBT y los demás transgénicos que se tienen actualmente? ¿Tiene que ver la segregación genética o la relación de uso de herbicidas, etcétera? Los trabajos que se hicieron, que están en la revista Grasas y Aceites de ASAGA, hace muchos años, la hemos hecho un par de autores, hemos analizado todo este tema del no GM y OGM, ¿está bien? No se encontró ningún tipo de diferencia donde la diferencia solamente se basa en el background genético, no en el carácter incorporado, desde ese punto de vista. Lo que se ha visto en principios de la década pasada es que algunas de las variedades intacta tuvieron picos de proteína y eso fue estudiado por una tesis de una persona en Brasil donde se encontró algún tipo de ligamiento, ¿no?, entre este gen y uno de los tantos genes que justifican la proteína en soja. Lo dejo ahí porque después de ahí más información que yo conozca no hay, pero eso es lo que sabemos hasta ahora. Realmente puede llegar a tener que ver cuando hay algún tipo de ligamiento, algún tipo de no repulsión, digamos, en los procesos de mejoramiento entre ese carácter que pueda llegar o no a arrastrar algún gen favorable tanto a la proteína, al aceite o bueno, o que coalicionen entre ambos, ¿no? Perfecto, gracias. De parte de la industria, hoy, ¿cuál es el negocio principal que podría potenciar a favor del productor? ¿Pago diferenciado? Bueno, ese sería un camino. Evidentemente no lo está haciendo en general ningún país, pero existen casos donde esto de alguna manera se está haciendo. También a principios
de la década pasada. Después del 2010 hubo un par de años donde con valores muy bajos también de soja, parecidos un poco menos a los que hay hoy, pero se pagó, algunas empresas lograron pagar, iban a buscar a determinadas zonas, determinadas variedades. Evidentemente existe esa posibilidad, creo que es parte de la estrategia que podríamos llegar a implementar. Alguna vez se propuso esto, obviamente. Acá juegan tanto los productores como el crashing, pero básicamente la ecuación es elegir una variedad que esté en buen nivel, que tenga un buen rendimiento en una región más favorable y por otro lado con un manejo adecuado en el cual podemos incluir fertilizantes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es una ecuación que habría que ir formándola en función de la necesidad y bueno, evidentemente, si nos reducen, porque de algo hoy mencionamos rápidamente, no valen las harinas de todos los países igual. Evidentemente la Argentina se la paga un poco menos, como se le puede pagar un poco menos a embarques que salen del Pacífico en Estados Unidos, ¿no? Así que sería una buena medida, pero bueno, la cadena se tiene que poner de acuerdo en esto. Bueno, la próxima. Un comentario, excelente las presentaciones. ¿El análisis de aminoácidos es más complejo? ¿Lleva más tiempo que hacer el análisis de proteína? ¿Es más caro el análisis de aminoácidos que el de proteína? Sí, por eso mismo no se analiza el global de las muestras y se toma una submuestra porque el costo es altísimo para hacer aminoácidos, el tiempo que se requiere también, el equipamiento y la formación, digamos, del analista tiene que ser muy específica. Entonces, bueno, con gran esfuerzo se han tenido, y bueno, y con aportes que ha hecho la industria, también hay que agradecer, o sea, se han podido hacer el primer año 100 muestras y en el segundo año 292 muestras, pero sí, no se puede comparar. Aparte en INTA no tenemos la capacidad para hacerlo en ese volumen. Bien, gracias Ceci. Y la última yo creo que es más que nada un comentario. Tengo alguna otra pregunta quizás para agregar también, pero este es un comentario. Más adelante se puede realizar un mapa del camino de la soja en nuestro país y el de nuestros países vecinos. No sé si quieren agregar algo ustedes. No sé si entendí bien, ¿no? De ponernos de acuerdo en esto, analizar este tema. Eh, Nosotros con esto creo que vamos al frente mostrando una información que evidentemente es pública, va a ser pública y es pública. Brasil ha sido bastante escondedor de sus datos. Es claro que son los mejores del mundo en cantidad, no en calidad intrínseca. Y Estados Unidos, sí, ha sido muy transparente y con miles de muestras, tanto de las baratas, como podríamos decir, proteína, aceite, Profat, y de las caras, son los aminoácidos, todos los años, desde hace por lo menos más de 20 años, que nos brinda este mapa, que bueno, fondeado por USEC, por la American Soybean Association, etcétera, hecho y liderado por la Universidad de Minnesota. Así que bueno, son realidades distintas. No tenemos mucha información de Paraguay ni de Uruguay, pero bueno, en tantas cosas nos podemos poner de acuerdo, en esto creo que también podríamos ponernos de acuerdo. Lo que sí es que lo que fluye bien es la información científica. En eso quiero decir que es muy importante, tanto en BRAPA como INTA, como las otras entidades de CONOSUR, muchas lucreadas en Procisur, y bueno, y técnicos de la actividad pública y de la actividad privada brindan los papers en revistas de referato y de ahí es donde se saca mucha información. Como yo decía al principio, alguna muy paralela, muy coincidente y a veces opuesta, ¿no? Bueno, tengo una pregunta más. Indica, trabajo con aceite refinado y tengo una duda con respecto a la eliminación de los pesticidas. ¿Hay alguna temperatura segura para su eliminación en la desodorización? ¿Hay alguna bibliografía? Eh, en este trabajo, digamos, no abordamos ese tema, pero seguramente que bibliografía hay al respecto y si no, buscamos y podemos brindarla. Eso no hay ningún tipo de problemas, pero al momento no hemos hecho estudios al respecto. Puedo adicionar solamente que el laboratorio responsable de los análisis de cromatografía, el Green Lab,
Es un laboratorio certificado a nivel internacional y muy capacitado para resolver estos temas. Pero como dice bien Cecilia, no lo hemos hecho. Bien, les agrego una más y después ya terminaríamos. Esta dice, en base a estos resultados, ¿se puede tener una estrategia para mejorar los valores de proteína a nivel nacional? Creo que algo ya Bueno, mencionaron, pero algo bueno, se puede dije agregar. respecto a una ecuación, ¿no? O sea, eh, hay un tema importante. Si uno ve los mapas y ve los mapas que se han ido generando en los últimos años, publicados por INTA, eh, o sea, generados por los expertos en todo lo que es fertilización, etcétera, hay una gran coincidencia entre la zona central como la de falta de reposición de nutrientes, ¿no? Los nutrientes creemos que son fundamentales en esto. Es la zona más antigua agrícola argentina, pero es la zona donde claramente se ve que la reposición ha sido menor, donde tenemos los mayores déficits de fósforo, etcétera. Si nos comparamos con Estados Unidos y con Brasil, nosotros no fertilizamos, algunos datos se generaron, pero bueno, fertilizar lo genera permanentemente, no fertilizamos en la medida que es necesario. Con lo cual, cualquier componente que tenga que ver con el valor nutritivo de un cultivo tiene que ver también con qué disponibilidad tiene de esos nutrientes, de qué manera los asimila, etcétera. Hay un largo trayecto. Nosotros hace ya más de 10 años hicimos un trabajo en Axoja muy importante, con muchas muestras, que eso está disponible, donde si bien es muy variable la respuesta, obviamente hay una tendencia, ¿no? También hicimos trabajos con fungicidas, tratando de tener una soja más sana en el periodo, digamos, de llenado, bueno, y otras cosas más que se hicieron hace muchos años, pero bueno, creo que el tema de la nutrición es muy importante, y yo lo marcaría como que, bueno, dentro de los componentes de esa ecuación, de tener una variedad de alto rinde, lo posible, de tener una variedad de alta proteína, de elegir una zona con mayor probabilidad, etcétera. Una de las cosas significativas que surgen de este mapa, que a lo mejor pasó desapercibida, lo vemos en el sudeste bonaerense, alrededor de Ruta 226, valores importantes de proteína, cuando generalmente no debería ser. Es una zona donde tiene una alta rotación de cultivos, una zona donde básicamente se fertiliza con fósforo siempre, cualquiera de los cultivos, por su carencia natural, con lo cual, bueno, puede decir que, bueno, mucho de la latitud se enmascara en relación a la nutrición que tienen esos cultivos, ¿no? Otro tema importante es que en la zona sur, obviamente, la componente de soja de segunda es mucho mayor que lo que pasa en la zona central, ¿no? Pero bueno, son detalles. Algunos de estos detalles, cuando tengamos el tercer año, se van a poder profundizar más porque mucha información existe. Nos parecía mucho, demasiado para esta reunión, pero cuando tengamos el tercer año, que ya está cosechado, ya está analizado en gran parte, vamos a poder ver todas las partes de manejo que nos pueda brindar este trabajo de prospección que hicimos. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Me parece que ya vamos a dar por concluido. La verdad que un montón de preguntas. Estuvo súper interesante. No sé si quieren agregar algo más, Cari, Ceci, Rodolfo, y si no, vamos a ir cerrando esta presentación del día de hoy. Ustedes dirán. Bueno, no, a mí déjame decir los avisos parroquiales, por así decirlo, que bueno, tenemos este tercer año, el informe preliminar va a estar saliendo en el próximo mes para que cada uno pueda comparar los datos que fue recibiendo, digamos, de esta campaña y ya vamos a elegir cuáles van a ser las muestras a analizarse por aminoácidos, así que esto va a transcurrir en el próximo mes. Va a estar disponible el informe este que se está presentando. Así que bueno, si quedaron preguntas, tienen nuestros mails, nos mandan mail y bueno, y quedamos a disposición. De lo personal, muchísimas gracias a todos y bueno, le dejo la palabra a Rodolfo para que cierre. Gracias, Cecilia. Bueno, en nombre tuyo, agradecer a todo el equipo fabuloso de INTA. Fue una buena idea porque permitió también que mismo entre ustedes, ¿no? Los responsables y profesionales del INTA interactúen entre ustedes. Fue realmente un trabajo largo. A veces las cosas se pueden hacer más rápido, a veces menos rápido. Lo importante es a veces llegar al objetivo. Así que bueno,
Hoy nos faltó una persona importante como Ángela, que fue parte de este trabajo. Hoy nombraste a todos los colegas de INTA. Así que, bueno, satisfecho de esto y bueno, es un trabajo continuo y muy contento, primero, el apoyo de la industria y por el otro lado, que INTA ha tomado esto, como quien dice, el toro por las astas y ha puesto como prioridad esta herramienta, ¿no? Para poder hacerla. Ojalá podamos todos los años, pero por eso que muy consustanciado la parte gerencial del INTA y a su expresidente y presidentes que estuvieron durante este proyecto por su colaboración también, donde, bueno, creo que es una información fundamental. Como dije yo al principio, es el principal sector exportador de la Argentina, el principal producto que exportamos y tenemos la obligación de saber más sobre él. Muchas gracias. Bueno, gracias a ambos. Cari, no sé si quieres agregar algo más. No, yo agradecer a todos y decirle que, bueno, que también la información cartográfica va a estar disponible en el visor de INTA, en INTA Geo próximamente. Perfecto, bueno, muchas gracias a los tres y bueno, a todo el equipo que trabajó arduamente en este proyecto. Estamos a disposición para cualquier consulta y como ya dijimos, la charla completa va a estar mañana colgada en nuestro canal de YouTube y luego vamos a enviar por mail la presentación o cualquier cosita nos la solicitan en Axoja. Bueno, muchísimas gracias y que tengan un buen día. Saludos.